porque ahora vamos a entrar a una mesa redonda en la que la mesa redonda se denomina Formación de mediadoras y de mediadores pedagógicos en museos de ciencias. Vamos a tener entre los expositores a Germán Arango Tamayo, que va a ser el último. En primer lugar vamos a tener a Alba Patricia Macías Néstor y después a Denise Pozzi Escott. Pido por lo tanto a Alba Patricia Macías Néstor que se pueda acercar y mientras tanto yo les cuento… ya estás acá. Aprovecho para contarles un poco más de Patricia. A ver. Bien, a ver. Alba Patricia Macías Néstor es psicóloga, divulgadora científica y maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se encuentra realizando estudios de doctorado en la misma universidad. Sus líneas de investigación son la enseñanza de la ciencia, los ambientes de educación informal y la evaluación pedagógica del aprendizaje informal de los museos y centros de ciencias. Forma parte de la Coordinación de Formación y Estudios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, en donde ha desempeñado diversas funciones como instructora, formadora y coordinadora de cursos de verano de ciencia. Actualmente está participando en el diseño curricular, la implementación y la evaluación de proyectos de formación en divulgación de la ciencia. Bien, te dejamos por lo tanto la palabra. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio de reflexión con todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a todo el CONCITEC y a todo el comité organizador de este evento, a MUSA, a la Biblioteca de Perú, y hemos estado aquí bastante contentos, conociendo muchos espacios. Yo no tenía la posibilidad de conocer Lima, estoy encantada, regresaré cada que pueda y conoceré más de sus espacios. También mencionarles que yo soy la portavoz de un grupo impresionante de trabajo en esta área de museos y centros de ciencia. Pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad tiene una Dirección General de Divulgación de la Ciencia y esta dirección tiene dos museos, el Museo Universum, el Museo de las Ciencias, y el Museo de la Luz. Específicamente yo me voy a dedicar a analizar la mediación en estos dos museos de ciencia. Y bueno, como en toda exposición, cuando se hace una exposición de cualquier tema de ciencia, pues el mensaje que yo quiero transmitirles el día de hoy es que la formación y la investigación en formación es fundamental para el alcance de los objetivos de los museos y centros de ciencia. Ese es el mensaje que quiero comunicarles el día de hoy. Y por tal razón, quiero mencionarles y recuperar solamente lo que se ha mencionado a lo largo de esta mañana. Hay algunos conceptos en torno a los museos y centros de ciencia que ya se recuperaron a lo largo de la mañana e incluso Germán hace referencia a todo esto. Son espacios para la comunicación de la ciencia o espacios para este concepto amplio que queremos comunicar a todos y que todavía no hay como un consenso. No porque no querramos que haya un consenso, sino que somos diferentes países, diferentes culturas, diferentes visiones que le podemos llamar de manera distinta. Pero lo que queremos hacer es hacer llegar a la ciencia al público en general, al público que no está cercano al conocimiento científico, al público que se retira de la educación formal a partir de la adultez tardía y ya no vuelve a estar en estos contextos, ¿no? A esas personas son a las que queremos llegar. En Universum le llamamos comunicación de la ciencia, también comunicación pública de la ciencia o divulgación de la ciencia. Tenemos esta responsabilidad social de acercarnos, de fortalecer la cultura científica, esta relación que ya mencionaba Germán, esta relación con el contexto, tanto con el contexto interno del museo como con el contexto externo del museo. ¿Quiénes son aquellas personas que están cerca de nuestro museo? Por ejemplo, Universum se ubica en la zona sur de la Ciudad de México y las personas a las que estamos más en contacto con ellas son alumnos de bachillerato, de formación media superior, que es como le llamamos, y formación superior de universidades. Y también son foros de discusión, o es a donde quisiéramos llegar, hacer un foro de discusión con la sociedad, presentarles, en el caso de Universum Museo de la ciencia que produce la universidad al público, pero también someterla a discusión, que la persona y la sociedad se enteren de lo que estamos haciendo.
Bien, voy a recuperar algunos de los conceptos que ya mencionó Germán, pero me voy a ir específicamente a la formación en nuestro museo. Estos actores desempeñan un papel fundamental, son nuestra cara pública, son las personas que reciben a nuestros visitantes y ellos quieren comunicarles lo que saben y además fortalecer esta relación y esta interacción. ¿Se fue la presentación? Muy bien, gracias. Bien, son los responsables también de adaptar los mensajes a las necesidades, intereses y perfiles de cada uno de los visitantes. Esto no es mínimo, esto requiere una capacitación y un fortalecimiento de habilidades muy importante. Dentro de los procesos de formación está el proceso de selección, el proceso de capacitación, y para esto yo quisiera decirles que en mi historia cómo me involucré en estos espacios y museos de ciencia fue precisamente estando frente a grupo, estando en ese contexto le llamábamos facilitador de aprendizaje, porque yo me dedicaba a trabajar con cursos de verano. A partir de ahí yo me di cuenta que mi pasión era estar trabajando en estos contextos. Yo soy psicóloga y dedicaba mis veranos para poder aprender acerca de otras ciencias y además poderlas comunicar. Entonces yo me di cuenta que aquí yo decía, esta es mi pasión, aquí es donde yo quiero estar, y creo que eso lo compartimos todos los que estamos aquí, ¿no? Una vez que nos acercamos a los museos, dices, es que esto es lo mío, este es mi mundo y quiero hacer que las personas lo conozcan y se apasionen igual que yo. Bien, entonces estuve yo del lado del trabajo de mediación y después me fui al lado de selección y capacitación de estas personas. No es mínimo hacer procesos de selección y procesos de capacitación. Se requiere un detalle en el perfil de lo que se necesita para que esté este mediador o esta cara pública en nuestros museos. Los mediadores requieren una actualización constante, requieren estar en constante contacto con los avances en cuanto a ciencia y tecnología, en cuanto a las áreas de conocimiento, y necesitan estar atentos a las necesidades cambiantes de nuestros visitantes. Los visitantes no son ahora los mismos que teníamos hace unos 10, hace unos 20 años que nos visitaban a los museos, ¿no? Ahora ya son jóvenes que tienen otras necesidades, otros intereses y otros perfiles. Bien, pues ahora, ¿qué pasa con el Universo Museo de las Ciencias? Antecedentes en los procesos de mediación. Una vez que se abre el Museo Universo de las Ciencias por ahí por los años 90, se percibía que estas figuras eran imprescindibles. Entonces, lo que se hizo fue acercarse a los jóvenes estudiantes de licenciatura en los últimos semestres para que nos ayudaran, porque ellos ya tenían todo un bagaje y toda una formación en ciencia impresionante que podían comunicar a cualquier persona, aparentemente. Entonces, así surgieron estas personas que les llamamos en un principio edecanes, en esos inicios. Nuevamente entramos a un foro de discusión. El nombre de mediadores ha sido muy reciente, pero ha transcurrido por un montón de conceptos. Al inicio en Universum se llamaban edecanes y después les llamamos anfitriones. Anfitriones porque pensábamos que era que estas personas hicieran sentir a gusto a lo que se consideró en ese momento, en 1992, la Casa de la Ciencia de la UNAM. Aquí les muestro la evolución de los procesos de formación. Inicialmente empezamos con un curso introductorio de divulgación de 15 horas. Esos fueron los inicios. Nos dimos cuenta que estas personas que sabían un montón de ciencia a veces necesitaban habilidades comunicativas o bien tenían muchas habilidades comunicativas, pero les faltaba conocer algunos principios de los que queríamos comunicar en estas salas. Porque en un inicio, como ya vimos en la parte de la mañana, los museos de ciencias se centraron en exposiciones temáticas. Teníamos temáticas de física, de química, de matemáticas, de biología. Ahora los museos y centros de ciencia ya se acercan un poquito a los modelos de complejidad. Las ciencias son transversales, las ciencias estudian a la misma ciencia desde diferentes miradas,
¿no? Entonces ya basados en ciencias de la complejidad y en esta transversalidad, ya va a haber exposiciones que engloben todas las ciencias. Con base en esta experiencia nos dimos cuenta que había necesidades de los públicos y que había conocimientos ahí que no estaban tan presentes, ¿no? en estos personajes, en estos actores. Se organizaron grupos de discusión, se generaron informes, se recuperaron a través de entrevistas las experiencias de estos mediadores para fortalecer la propuesta mediante un curso teórico práctico de divulgación de la ciencia en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Aquí era muy importante que en este proceso el mediador podía estar en la parte básica y de ahí tener ciertas habilidades para ir escalando en sus procesos de formación. Esto era a nivel inicial en los museos. Se tenía la expectativa de que el mediador fuera alguien fijo, que pudiera permanecer en el museo. Ahora la realidad es distinta, creo que ningún museo tiene mediadores fijos y hay muchísima transición. Con base en estos estudios y en esta evaluación se diseñó este curso teórico práctico de divulgación de la ciencia, basado en estos 3 niveles que les comento, y eran 20 horas, 16 en sala, quiere decir frente a los visitantes, y 4 horas de capacitación. Se hacían evaluaciones parciales, se tenía que entregar un trabajo final para acreditar y pasar al siguiente nivel. Hubo un incremento de la solicitud de estos estudiantes que querían ser mediadores en el Museo de Ciencias y surge ahí un cambio dentro de la organización de la UNAM. Entonces, el Centro de Comunicación de la Ciencia pasa a ser ahora una Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Estos eventos forman y fortalecen también un cambio en la estructura que ya se venía planteando, porque en este curso que tenía estos 3 niveles, se les otorgaba al mediador un certificado que se mencionaba que ellos eran divulgadores de la ciencia. Una vez que se hace este cambio ya no se podía hacer esto, ¿no? También los procesos de formación han ido cambiando muchísimo. Una vez que cambia el concepto que le llamamos adscripción, la institución cambia de nombre, tiene otras características a nivel de política universitaria. En 1998 se retoma esta nueva propuesta y se retoma la experiencia de los anfitriones que les llamamos que eran de más tiempo anteriores, y estos se transforman en jefes de sala. Estos jefes de sala intentaban modelar ahora toda su experiencia recabada en estos años para transmitirla a las nuevas generaciones. Y así surge el nuevo modelo. Bueno, esta es la transición de los líderes en sala de exposición. Inicialmente se llamaban jefes de sala, después se llamaban curadores y a partir de 2010 les llamamos curadores educativos, que es un concepto que todavía seguimos manteniendo en la actualidad. El programa de capacitación de anfitriones actualmente tiene 4 módulos. Es importante aquí mencionarles que los mediadores en Universum están becados, pasan por un proceso de selección, están becados y solamente pueden estar 1 año con posibilidad de renovar a 2 años. Es el tiempo que se les da para estar trabajando y colaborando con nosotros. Retomo el programa de capacitación, tiene 4 módulos. En el primer módulo tenemos un módulo introductorio a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es una dirección que tiene a su cargo otras direcciones. La dirección de medios, en donde se ve toda la parte de libros, de promoción, de toda esta salida por medios escritos y comunicativos. También está la dirección de formación e investigación en comunicación de la ciencia, que es en donde yo estoy adscrita. También se menciona cuál es la misión, la visión, la organización. Esta es como la parte histórica de toda la capacitación. Después, en el módulo 2, aquí tenemos una inducción en sala. Aquí hay 2 posibilidades: o que el estudiante en formación seleccione el área donde quiere ir, o bien se le sea asignada. Entonces, sí se da esa posibilidad de que una vez que tienen este proceso de introducción a la dirección, ellos elijan
cuál es el espacio, cuál es el museo al que quieren ir, si es Universum o si es Museo de la Luz, y cuál es la sala en la que les gustaría estar o las que se le facilitaría un poco más para aprender los contenidos. Entonces, este módulo 2 incluiría los conocimientos de la sala y las características de la sala. ¿Cuántos módulos tiene? ¿Cuál es la narrativa que se tiene que seguir? ¿Cuál es el mensaje que tiene que transmitir? Y cómo es el proceso de cierre de una visita, cuánto tiene que durar, todas estas características que tiene cada sala. Después pasamos al módulo 3, este es un proceso de formación continua y que ya tiene características de cómo divulgar la ciencia. Para terminar en el módulo 4 con un proyecto que cierra a lo largo de un semestre. Este es el proceso que sigue un mediador en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En cuanto a la selección de estos anfitriones mediadores, se hace una convocatoria semestral a nivel licenciatura. Esto es importante recalcarlo porque, como yo les mencionaba, nuestro público más cercano son estudiantes de nivel medio superior y estudiantes universitarios. Todos los mediadores en la DGDC tienen esta característica de ser estudiantes universitarios, con un 50% de créditos cubiertos, es decir, la mitad de su carrera ya está cubierta, y ha resultado significativo que sean estudiantes de alta calidad, que tengan 8 de calificación en adelante. Aquí en estas fotografías les muestro la sala del agua y la reciente sala Océano. Y esta es la más reciente convocatoria de anfitriones para el semestre que viene. ¿Qué perfil se busca en los estudiantes de nivel licenciatura? Se parece mucho a lo que presentaba Germán para Explora, que sean estudiantes responsables, que tengan disciplina, que tengan iniciativa y vocación de servicio, interés por la ciencia, habilidades comunicativas y expresivas, empatía, disposición para trabajar en equipo y una cultura general sobre ciencia. Es un perfil súper ambicioso, súper ambicioso. Entonces, el proceso de selección implica también, además de la revisión del currículo, la revisión de su historial académico, un proceso de entrevista. Pasa por varias personas que los entrevistan y ya de ahí se hace el proceso de selección. ¿Cuáles son estas perspectivas a futuro en la mediación? Es importante tener una innovación constante en la capacitación. La capacitación no es algo estático, es algo muy dinámico y nos tenemos que adaptar siempre a las nuevas generaciones de estudiantes en licenciatura. La evaluación periódica en los museos y centros de ciencia y la investigación en ellos. Hay que mejorar estas estrategias para facilitar la experiencia en los museos de ciencia. Ya mencionaba Germán esta habilidad de hacer muy buenas preguntas. Nosotros estamos apostando por un modelo que se le llama ahora un modelo dialógico. Estamos investigando por este proceso dialógico de aprender a formular preguntas, de poder invitar a elaborar lo que se construye ahí, a analizar y a poder aplicar lo que se construye en una visita. Estamos apostando a estos procesos de dialogicidad con un investigador de la Facultad de Psicología que está adscrito ahora a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y estamos por implementar este modelo de dialogicidad en una de las salas. Fomentar habilidades para la formación profesional y indudablemente investigar los procesos de mediación. Ya no podemos quedarnos solamente en el análisis grupal, sino saber qué es lo que sucede en estos espacios, cómo están viviendo la experiencia y cómo se podrían transmitir estas generaciones nuevas y compartir la experiencia con las generaciones anteriores. Esto nos ha facilitado mucho los procesos de capacitación, porque como les mencionaba en el proceso de selección, los facilitadores entran en un semestre, pero ya hay otros facilitadores que ya vienen formados. Entonces, aquí o se pueden replicar las buenas prácticas o las malas prácticas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar puliendo y tenemos que estar trabajando y tenemos que estar documentando a nivel investigación. Gracias a todos estos procesos, la Dirección de Formación e Investigación tiene en la colección de divulgación para divulgadores, ya tiene 3 volúmenes que estudian no solo los procesos de mediación, sino todo lo que está en torno a los museos y centros de ciencia. Tenemos un libro que se llama Los Museos de Ciencias,
Tenemos un segundo volumen que se llama Repensar los museos y centros de ciencia, y recientemente acabamos de lanzar el libro El Museo de Ciencias como objeto de estudio, una mirada metodológica. Y en estos 3 volúmenes estamos compartiendo con todo el campo de la comunicación de la ciencia la importancia de investigar los procesos de mediación en estos espacios que son fundamentales para el desarrollo científico de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien. Gracias a Patricia Macías. Interesante la presentación y creo que se entiende claramente que desde la UNAM, ¿no?, hay un trabajo ya de muchos años, de décadas, promoviendo este rol. Yo estoy tomando así notas de las diferentes denominaciones que le estamos dando a los mediadores, ¿no?, siguiendo un poco la presentación también de Germán, y por el momento voy en guías, exploradores, edecanes, que es una palabra que no tenía. No sé si es un vocabulario de reggaetonero, ¿no?, retomando lo que decía en la mañana el representante del Ministerio de Cultura, pero no la tenía en mi pobre español. Anfitriones, jefes de salas, curadores educativos y mediadores. Por el momento vamos a ver si lo ampliamos. Le dejamos pase ahora a Denise Pozzi-Escott. Denise la vamos presentando mientras que se suba acá para acompañarnos. Denise es arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Perú. Tiene una maestría en arqueología precolombina de la Universidad de París I, la Sorbonne. Es directora del Museo de Pachacamac, miembro del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, ICOM Perú, y de la Sociedad de Americanistas Francia. Ha sido profesora asociada y directora de la Escuela Profesional de Arqueología e Historia de la Universidad de Huamanga, Universidad Nacional de Trujillo del Perú y de RAN 1 Francia. Se ha desempeñado además como asesora de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura y del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Es además consultora de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del Ministerio de Educación. Bienvenida, Denise. Gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación porque, como han escuchado, yo soy arqueóloga y dirijo un museo de arqueología. Y creo que me parece importante que pueda compartir con ustedes, que son los expertos, el trabajo que venimos haciendo, teniendo en cuenta que los museos hoy son más que un espacio donde exponemos objetos. ¿No es cierto? En los museos ahora estamos buscando para explorar, para descubrir, y a pesar de que en Pachacamac nosotros estamos exponiendo piezas arqueológicas que vienen de las excavaciones del sitio y que en principio fueron dejados por los peregrinos que ocuparon el sitio hace varios años atrás, nosotros creemos que el rol social que cumple el museo es fundamental en la formación de ciudadanía. Y por eso creemos que temas como la protección del medio ambiente, el cambio climático, ¿no es cierto?, temas genéticos, son fundamentales para nosotros en este momento, y donde la mediación va a ser fundamental para que el museo pueda cumplir el rol que le toca cumplir. Y la educación científica creo que se ha vuelto un tema fundamental hoy en día para todos nosotros. Sobre todo creo que para nosotros en Perú, donde nos falta esa capacidad de crítica, esa capacidad que tenemos de investigar, estamos, creo, bueno, Neido no me dejará mentir, mucho más atrás creo que otros países, por lo que es fundamental que nosotros podamos motivar a estos jóvenes, a estos niños, a desarrollar estos criterios que nos permitan a la larga tomar decisiones importantes, ¿no es cierto? Además, tenemos que informar a la ciudadanía sobre temas que tengan que ver con la tecnología y con la sociedad y con el ambiente.
y teniendo en cuenta los factores también que nos rodean hoy mundialmente de problemas de la preservación de nuestro medio ambiente. Yo les voy a presentar ahora nuestras experiencias a partir de las actividades que venimos haciendo desde un museo de arqueología para la preservación del medio ambiente y cómo a través de alianzas estratégicas estamos tratando de avanzar en esto, y por supuesto que todas las críticas son bienvenidas para que podamos nosotros ir mejorando nuestras actividades. El santuario de Pachacámac tiene hoy 465 hectáreas, es uno de los sitios arqueológicos más importantes que tiene el Perú. Tiene edificios, plazas, cementerios y calles que han hecho que, dadas sus características y dada su asociación con el Capañán o el Gran Camino Inca, sea hoy patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, esto nos lleva también a cumplir una serie de objetivos que están dentro de los sitios que son patrimonio mundial de la humanidad. Y este sitio tiene un moderno museo. Vamos a comenzar a jugar. Tiene un moderno museo que ha sido un esfuerzo del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura del Perú. En este museo se reúnen las condiciones para la buena preservación y conservación de nuestra riqueza cultural y además estamos trabajando, insistiendo en el hecho de que los museos son instituciones al servicio del público y la educación y que conlleva a incentivar todo lo que tiene que ver el trabajo de investigación, exploración, pensamiento crítico y el diálogo social. La gestión del museo entonces está compuesta por una serie de alianzas estratégicas que nos permiten continuar con nuestras labores de investigación. No sé si esto es el puntero. No, mejor ni me meto. Labores de investigación, de conservación, el uso social que tenemos que cumplir y la gestión, la comunicación y la administración. Pero seguimos también lo señalado por el MINOM, que es el Movimiento Internacional de la Nueva Museología, donde una de las principales preocupaciones debe ser el mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo de las poblaciones y sus proyectos para el futuro. Y en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta, quiero ver si está la otra imagen que puse. ¿No? No. Entonces, bueno, en lo que les decía yo, esta toma de conciencia de lo que tenemos que nosotros decidir, definir, está, por ejemplo, en marrón, qué pena que no pueda, aquí. Todo esto es el santuario de Pachacámac. Ustedes ven una franja costera aquí, estas son las islas que también son patrimonio de la nación y todos estos pocos espacios verdes hacen que Pachacámac esté cerca al último valle verde de Lima. ¿Y qué se pretende ahora? Se pretende cambiar estas áreas verdes por zonas de comercio, zonas industriales y la playa, algo que está muy de moda en nuestro país, hacerla prácticamente una playa privada. Pero alrededor del santuario vive una población de escasos recursos económicos. Si esa población estuviera bien formada, fuera consciente de todos los cambios que implicarían esta transformación, que los municipios se permitan transformar este paisaje en deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, no sería tan fácil. Por eso que insistimos en la formación que tenemos que nosotros brindar desde los museos para criar ciudadanía. Entonces, a partir de qué, creo los que me han antecedido han hablado también de la importancia que es la investigación para poder transmitir información. Entonces, desde el Museo de Pachacámac, nosotros tenemos, aquí ya no toco, no, este es un jueguito,
varios proyectos de investigación. Aquí solamente quiero señalar este proyecto, que es el estudio de las plagas de las colecciones que hay. Y esto lo hacemos en el marco de una página similar de qué comen nuestras colecciones, que es creada por los museos Birmingham por el Reino Unido. ¿Qué comen nuestras colecciones? Hace referencia a qué bichos están destruyendo nuestras colecciones, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo un inventario de estos escarabajos, en este caso, que en algunos casos también se le llama escarabajo mexicano, y la idea es que el Museo Pachacámac pueda liderar el estudio de esto en Perú. El otro proyecto al que quiero hacer referencia es a un proyecto que, gracias a estas alianzas estratégicas que tenemos, el Museo de Historia Natural nos ha permitido contactarnos con el Museo de la Universidad de Noruega. ¿Y para qué? Para el estudio de las plumas que encontramos en los restos arqueológicos. ¿Y por qué son importantes las plumas? Porque una de las cosas que podemos ver son temas de contaminación ambiental. Sabemos que en algunos casos se han detectado mercurio en estas plumas y podemos ver cómo ha ido evolucionando el deterioro de nuestro medio ambiente. Estas investigaciones son expuestas en espacios, unas jornadas abiertas que llamamos nosotros, donde son los investigadores que explican a los visitantes temas como el estudio de la fauna y los restos humanos. Si se dan cuenta, este es un cráneo que tiene solamente esta parte quemada, mientras que el resto está completamente negro. Entonces, gracias a una alianza también con la Universidad de Rennes 1 en Francia y a Ramiro March, estamos viendo cuál ha sido el proceso de quema. Entonces, se les explica a los visitantes que cómo era, que por qué un lado del cráneo está quemado, el resto no está quemado, y cuánto tiempo duró esta quema. O sea, no es solamente decir ya tengo 82 individuos quemados, no. Estos 82 individuos quemados fueron echados poco a poco, fueron quemados poco a poco, y estos dos cráneos son parte de los últimos fardos que fueron tirados a esta hoguera. Entonces van los niños, entonces ya no es que tengo 82 individuos porque la clavícula y no sé qué, no. El fuego duró 3 semanas, las temperaturas alcanzaron los 700 grados y los últimos en caer a esta hoguera fueron estas dos personas, una mujer adulta y un hombre. Pero a la mujer la tiraron y solamente cayó y se quemó con las cenizas esta parte de acá. Entonces, de todo esto nosotros lo transmitimos a estos visitantes y a los escolares que nos acompañan en estas actividades. Y aquí igual, esta es la conservadora textil, este es nuestro perro Calato. Nosotros también en Perú tenemos nuestro perrito Calato. Todos los museos de sitios tienen que tener un perrito Calato. Está nuestra conservadora textil explicando a una visitante las técnicas empleadas para la elaboración de diferentes tejidos. Esto es parte del personal técnico del santuario que realizan las excavaciones y también son parte de las personas que participan en esta mediación que nosotros llamamos, porque ellos son los que están separando las piezas para que después nosotros vamos a intervenir a la identificación. ¿No es cierto? Esta es una imagen de la sala. Está el arqueólogo que trabaja con estas dos personas explicando a los visitantes. Entonces, de esta manera, nosotros estamos también trabajando no solamente para el público, sino para nosotros los investigadores, porque para nosotros es muy difícil aterrizar todo lo que nosotros sabemos. Entonces aprende el público, pero nosotros también aprendemos a transmitir ese lenguaje que ya lo han señalado antes, que cómo tenemos que tener un lenguaje adecuado para poder transmitir todo esto. Y en medio de nuestra pandemia
tuvimos la suerte de juntarnos con un grupo de estudiantes y en alianza con la UTEC, que es la Universidad de Ingeniería y Tecnología, y con el capítulo estudiantil de este AICHE, es un grupo de ingenieros químicos que tiene su grupo de estudiantes. Hicimos diferentes talleres. Y estos talleres, ¿para qué los hacíamos? Era para incentivar la curiosidad y para incentivar también a estos jóvenes a hacerse preguntas, a cuestionarse y a ver también cómo resolver problemas. Entonces teníamos, por ejemplo, si pueden ver acá, están los expositores y de pronto Rodrigo le dice, profesora, me falta el agua fría. Entonces le dice, porque ellos están preparando su gel para que en medio de esta pandemia puedan producir un gel casero. Entonces, coordinamos con docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente de una de las escuelas que está cerca al museo, y de esta manera estamos incentivando el interés en la ciencia y la investigación. Una cosa es que yo haga el gel casero, ¿no es cierto?, para protegerme en plena pandemia, y otra cosa es que me digan, no sé, pues mezcla el CO2 con el H34 o no sé. Entonces el alumno ya está realmente motivado para la investigación. Entonces el objetivo es asociar la investigación científica con nuestro público. Y así, si seguimos, también se trabajó el tema de las vacunas. Acá están estos niños haciendo sus ejercicios y aprendiendo de las vacunas, porque acá en Perú, no sé si en los otros países, también había todo el tema, no, que si me vacunan voy a tener el chip chino que me va a seguir por todos lados, que me va a estar monitoreando, y muchas personas no se quisieron vacunar. Entonces, de alguna manera, trabajamos en nuestros talleres de verano, todo esto era virtual, con estos jóvenes y este grupo de la UTEC, que en realidad son jóvenes estudiantes que se encargan de estos talleres. Ellos son nuestros mediadores, ella es una de ellas, que va explicando cómo es todo este proceso y los ejercicios que hace. Y un tema que para nosotros es fundamental es trabajamos con personas con discapacidad, porque la cultura tiene que ser una cultura accesible a todos y a todas. Entonces tenemos un grupo de jóvenes que tienen el síndrome de Asperger, que están siempre participando en nuestras actividades. Él es uno de ellos y estaba haciendo uno de nuestros experimentos con el grupo de trabajo también de la UTEC. Y un tema que a nosotros nos es fundamental es los ecosistemas que tenemos alrededor de Pachacamac. Como les expliqué, este tema de cambio de zonificación tiene que ver también con estos ecosistemas. A los que conocen Pachacamac, no sé si han visto que hay unos humedales. Aquí están las parihuanas, que son aves migratorias. Tenemos alrededor las lomas y tenemos el mar y las islas. Y aquí vienen las preguntas, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos que trabajar con nuestros estudiantes. El mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, una extensión similar a la de Islandia. ¿Y qué hicimos nosotros entonces con estos estudios de nuestros ecosistemas? Nos planteábamos las preguntas y salió que lo más importante, lo que más afectaba la zona alrededor del santuario era el consumo de plástico y basurales. Entonces trabajaron esta serie de objetivos y sugerimos algunas acciones. Entre esas acciones estaba la visita, la visita y limpieza de la desembocadura del río, y recogimos una serie de desechos para tratar de preservar nuestro medio ambiente. Y nuestra pregunta principal es cómo proteger todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos para la protección de nuestro medio ambiente? Y ahora les explico lo que estamos haciendo con Forest.
Forest es el área de protección de bosques del proyecto de la Embajada Americana, pero cómo nosotros nos podíamos enganchar con Forest. Forest tenía interés en crear un proyecto, un programa que permitiera a los jóvenes acercarse a la protección de los bosques. Pero un tema recurrente en los museos de ciencias, que ustedes sabrán mejor que yo, son los sistemas y procesos organizativos de conservación de la naturaleza. Entonces, gracias a eso, llegamos a Forest y lo que queremos es sensibilizar a los estudiantes en el cuidado de nuestros bosques. ¿Cómo nos enganchamos nosotros con esto de Forest, que es un trabajo para la Amazonía? En Pachacamac tenemos un bosque de casuarinas que está en pésimo estado, están infectados, está lleno de hongos, y estamos tratando de reemplazar estos bosques, que es terreno de la Universidad del Pacífico, y estamos trabajando con la Universidad del Pacífico. Lamentablemente resulta carísimo en Perú reemplazar estos bosques, pero ahí estamos trabajando. ¿Y qué queremos? ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra propuesta? Era generar contenidos que informen sobre los riesgos de la Amazonía. Pero la Amazonía para muchos de nosotros es algo que está muy lejos, que qué lindo, pero queda lejos. Entonces, ¿cómo aterrizamos nosotros esto a partir de esta propuesta de, al inicio, trabajar con 100 estudiantes en esta protección? Pero ¿cómo vamos a trabajar con estos estudiantes en una población, además de escasos recursos? Hay que aterrizar esta propuesta, ¿no es cierto? Y cómo la hacemos llegar, esto de los bosques, cómo convencíamos a Forest que nosotros desde el Museo de Pachacamac podíamos trabajar en la protección de los bosques, de los ecosistemas y favorecer a la población escolar. Entonces, para aterrizar esto, teníamos la propuesta de… Ahora no quiere pasar. Nada, suspenso, ya. ¿No es cierto? Identificar los riesgos en nuestra zona. Este es el río Lurín. Miren ustedes las condiciones en que está el río, y esto es nuestro litoral, que va a estar totalmente afectado por la construcción de estos edificios enormes que pretenden hacer ahora. Entonces nos aliamos, por suerte, que venimos trabajando con esta escuela que está en Pachacamac, que es el distrito de Pachacamac, Forest, por supuesto, y nosotros como Museo Pachacamac. Y lo interesante es que se crea un juego, pero lo creamos en conjunto. No son los expertos de Forest que van a crear, sino nos reunimos entre los tres para crear algo, y es un juego que se hace a partir del teléfono. No necesitamos ninguna app, porque las apps cargan, consumen el teléfono. Esto es simplemente, ¿no es cierto?, el juego que se hace en los teléfonos. Es una aventura gráfica basada en el texto, y acá hay algunas de las preguntas, ¿no es cierto? Está diseñado en esta plataforma y los jóvenes van a ir preguntando y consultando. Y eso nosotros lo hemos tratado de validar para ver si funciona o no funciona. Aquí está, hay un manual que va a completar este juego y que le va a permitir a los niños de la zona que nos rodean de proteger sus ecosistemas. Entonces está el tema de las aves de Pachacamac. Este huerequeque es no sé si los que fueron a Pachacamac lo llegaron a ver. El perrito que está en este espacio, en esta bofedal, los cernícalos, y los niños que luego de los talleres están aquí presentando sus experiencias. Y en medio de todo esto nos hemos aliado con, este es el trabajo que hacemos con las aves, con el Museo de Historia Natural. Y nos aliamos, ¿por qué con el Museo de Historia Natural? Porque aparecen estos gallinazos, que a mí me parecen terribles y que son un problema para la conservación del sitio. Pero por suerte apareció la doctora Leti Salinas, del Museo de Historia Natural, que quiere proteger a estos animales. A diferencia de nosotros que queríamos desaparecer a estos animales, Leti dice no,
estos animales son impresionantes. Entonces, ¿cómo capacitamos a los niños en la preservación de nuestra fauna? Porque estos animales resulta que son más fieles que los humanos. Tienen un amor en toda su vida. Entonces, claro, el niño llega y le dice, mire, el gallinazo solo se enamora una vez. De ahí es fiel, siempre va a cuidar a su pareja. Entonces ya los niños entran en una relación diferente con estos animales. Pero además son los animales que nos ayudan a limpiar los ecosistemas. Y así es como los niños, después de esta capacitación, salen enamorados de los gallinazos y nosotros, en cierta manera, ya no los queremos matar. Porque los gallinazos destruyen gran parte de nuestra arquitectura prehispánica. Otro de los temas también que tiene que ver con preservación del medio ambiente son estos geckos de Lima, que son estas especies de lagartijas, y siempre con el Museo de Historia Natural, que realmente tienen manuales, tienen una serie de herramientas didácticas para el trabajo con los niños. Este es el equipo de chicos que vinieron. Acá está el gecko, estos son los geckos y son tan importantes que la Municipalidad de Lima también los tiene como parte de sus manuales. Y estas lagartijas se llaman las lagartijas de las huacas, de los sitios arqueológicos, porque en el único sitio donde se han logrado refugiar es en las huacas, porque no tienen depredadores. En las huacas que hay, los cernícalos y las otras lagartijas de día que se las comen. Entonces, pero estos son importantes, ¿por qué? Porque comen algunos insectos que afectan el medio ambiente. Entonces, por eso son importantes y solo quedan en algunos sitios de los arqueológicos. Ahora que la Semana de las Ciencias también con Concitec, que trabajamos experimentos y todo, no lo hemos vuelto a repetir. ¿Dónde está Neido? Tenemos que repetirlo, Neido. Y otra de las... ¿cómo es esto? Gracias a un financiamiento de National Geographic, con los chicos hicimos excavaciones arqueológicas. ¿Pero para qué hacíamos las investigaciones arqueológicas? Porque los objetos que recuperábamos eran luego procesados con la conservadora y con una mediadora que trabaja con nosotros en el museo. ¿Y cuál era el interés? Que ellos están aplicando acetona, están aplicando una serie de materiales y cómo se transforma esa materia para después conservar estas piezas arqueológicas. Entonces, los chicos, como jugando, se van haciendo preguntas a la transformación de la materia, ¿para qué sirve esto? Si le pongo más acetona, si le pongo menos, ¿qué cosa está pasando? Entonces, todo nos lleva a las reflexiones en torno a los productos que utilizamos. Y uno de los problemas que tenemos en los museos estatales es la falta de recursos. Acabo de ver lo de México, me pareció fantástico. Qué suerte que en México tienen eso, nosotros imposible que tengamos esos museos que nos has mostrado, pero tenemos esto, que es nuestro material comparativo. Entonces, en vez de esta tecnología, que para que tengamos esa tecnología se van a demorar 4 años, cuando llevan la tecnología ya no sirve nada, con estos materiales nosotros estamos trabajando con los chicos. Y si se dan cuenta aquí, a este cráneo de camello le faltan dientes. Pero le faltan dientes y el hueso ha sanado. Entonces les comenzamos a explicar que cuando el hueso ha sanado, tiene ciertas características. Cuando el animal se ha muerto, el hueso no llegó a crecer, entonces el animal murió en el camino. En fin, nos hacemos una serie de preguntas. Miren la cara de felicidad de ella, de verle la cara a esta niña que está viendo el cráneo de camello. Entonces, todo es una manera para llevarlos a la experimentación. Y ya para terminar, quiero simplemente señalar el papel fundamental que cumplen los museos en el proceso de alfabetización de las ciencias. Tenemos que despertar la curiosidad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, el cómo y el por qué. Y debemos, sobre todo, trabajar en la divulgación y la difusión científica. Y eso creo que
los que me han antecedido lo han explicado muy bien, la importancia que tiene la mediación en nuestros museos. Y aquí está este niño que se despide de nosotros con la boca abierta mirando lo que hay en el museo. Muchas gracias. Muchas gracias a Denise Pozzi Escot. Pido por favor a Germán. No sé. Ya está. Ya, ok, ya captó. Solo brevemente recordarles que Germán es ingeniero especial, Germán Arango Tamayo, perdón, es ingeniero especialista en gestión de proyectos con más de 12 años de experiencia en divulgación científica como mediador, desarrollador de contenidos y gestor de proyectos. Ha participado en la construcción de los lineamientos para el reconocimiento de centros de ciencia en Colombia y la guía para la formulación de proyectos para centros de ciencia en una alianza entre el Parque Explora y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Actualmente es el encargado de los procesos de planeación en Parque Explora, desde donde coordina la búsqueda, viabilización y estructuración de proyectos. Germán, por favor, 15 a 20 minutos para tu participación. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pasar pues al tema de formación, capacitación de mediadores, hablando un poco de lo que pasa en Parque Explora. Antes decir con la presentación de Denise, que hace un rato hablaba de detonar comprensiones y el gozo intelectual en los museos, y ayer que visitamos Pachacamac vimos unas huellitas de un ave en la arena y miramos para los lados y no vimos ningunas por allí. Me emocioné y tuve gozo intelectual cuando vi el perrito, y probablemente del perrito eran las huellas que vimos ayer en la visita a Pachacamac. Así que pueden haber comprensiones y relaciones sobre conocimiento en múltiples lugares, en múltiples escenarios. Esas relaciones que hacemos como visitantes de museos son los que verdaderamente le dan sentido y relevancia a estos espacios. Bueno, hablando un poco de formación de mediadores, y voy a partir estos 15 minutos más o menos en 3 partes. La primera parte tiene que ver con unos antecedentes de la Corporación Parque Explora, que está ubicado en la ciudad de Medellín y hace parte de la transformación de una zona de la ciudad, que es la zona norte. Es aledaño el Parque Explora, el Museo de Ciencias, a un barrio que se llama el Barrio Moravia. El Barrio Moravia era hace 50, 60 años el antiguo botadero de basura de la ciudad. Es una gran montaña de basura y desde hace algunas décadas se han asentado habitantes allí y son nuestros vecinos, por decirlo así. Todo esto para decir que Explora abre sus puertas al público en el año 2007. Con una gran relación con sus vecinos y con el entorno en esa zona norte. El Parque Explora tiene básicamente 3 partes, 3 componentes. Uno de ellos tiene que ver con el acuario y el vivario, en donde hay un mensaje importante alrededor de la conservación, del cuidado del medio ambiente. Otro espacio que es el planetario, en donde trabajamos ciencias de la Tierra, del espacio. Y otras salas que tocan temas diversos como la música, la mente, los medios de comunicación, el tiempo, la física, que de alguna manera convierten a Explora en un escenario multidisciplinar. Bueno, en cuanto a la mediación, decir que Explora está cerca de una universidad, la Universidad de Antioquia, y desde el año 2007 que se conformó el primer grupo de exploradores, voy a seguir diciendo exploradores, que ya sabemos que exploradores, mediadores para nosotros es lo mismo. Entonces, en el año 2007 se conformó el primer grupo de exploradores, alrededor de 100 estudiantes universitarios. En ese primer grupo estuve yo y en ese primer momento hubo una formación inicial larga de aproximadamente 3 meses, 3 meses y medio, en el que estudiantes de diferentes disciplinas, desde ingeniería, ciencias exactas y naturales, licenciaturas y demás, nos juntamos alrededor de 3 meses, estudiantes de cuarto, quinto, sexto semestre, y trabajamos
y nos fortalecimos en esas competencias de las que hablábamos ahorita, los contenidos propios del museo, las competencias comunicativas y todo lo demás que de alguna manera nos generaban gran expectativa para la apertura al público 3 meses después, en diciembre del 2007. Decir que Explora tiene una filosofía con sus exploradores, siendo estudiantes universitarios, decimos en todo momento que son estudiantes que trabajan y no al revés. Y como son personas en formación, están en camino de su profesionalización, creemos que para ellos la prioridad debe ser estudiar, debe ser terminar sus estudios y a la vez proyectar todos esos contenidos y esas fortalezas que van tomando en la universidad y también en conversación entre ellos mismos para conversar con los públicos. Explora se retrasó algo así como un par de meses en el 2007 para abrir sus puertas al público y tuvimos un programa muy bonito, se denominó Explora la Obra. Imagínense una visita a un museo que todavía no tiene sus experiencias interactivas, no tiene sus objetos y pues fue un reto para nosotros. Al final no estábamos del todo seguros como mediadores, como exploradores de qué iba a pasar en esas visitas en donde íbamos a decir aquí va a haber tal cosa, aquí va a pasar esto. Al final terminó siendo un éxito porque era también un antojo, era una provocación a los estudiantes, a los habitantes de la ciudad que comenzaban a llegar al Parque Explora. Esto un poco en cuanto a los antecedentes. Ese año 2007 Explora abre las puertas al público y como les decía hace un rato, desde ese momento han habido alrededor de 100 mediadores, 100 exploradores de manera permanente, que son básicamente los mismos que hay hoy. Como lo decía al principio, Explora tiene diferentes escenarios que tiene temas diversos y en ese sentido los exploradores se dividen en lo que nosotros denominamos grupos base. Esos grupos base tienen que ver con afinidades temáticas, ellos tienen unas afinidades conceptuales, están interesados por unas conversaciones más que por otras, unos más en temas de biodiversidad, de conservación, otros más por temas de astronomía, otros por temas más diversos en cuanto a ciencia. Entonces los mediadores, los exploradores se dividen en el grupo base de acuario, lo denominamos, más con un enfoque en biodiversidad, conservación, otro que es el grupo base del planetario y otro que tiene que ver con el grupo base, lo llamamos ciencias, pero es un poco más interdisciplinario. En cuanto a los procesos de formación, los exploradores tienen 2 procesos de formación, uno que denominamos formación inicial, que cuando llegan son contratados directamente por la Corporación Parque Explora, son empleados directos del museo y participan de un proceso formativo de aproximadamente 3 semanas, en donde de manera intensiva se encuentran en unas sesiones teóricas y prácticas para fortalecerse en cuanto a los contenidos, en cuanto a las competencias comunicativas y todo lo que tiene que ver con su rol para poder hacer mediación en el museo. Aparte de la formación inicial, también cuentan con un proceso que llamamos formación continua. Después que terminan ese primer momento, continúa con una formación continua que son 2 horas a la semana en el que se encuentran muchas veces todos los 100, otras veces divididos por grupos bases dependiendo de los contenidos que se van a trabajar en cada una de las sesiones. Decir que esas sesiones, tanto en la formación inicial como en la formación continua, son de diferente naturaleza. Hay unas que van más de cara al contenido técnico, que todos los días lo tenemos que fortalecer y no solamente fortalecerlo en cuanto a ser fuerte conceptualmente los contenidos de la sala, sino también estar permanentemente actualizado. Por ejemplo, los temas del acuario, del vivario, de conservación, biodiversidad, todos los días tienen una producción científica y académica que hay que actualizar permanentemente. Entonces, más allá de tener unas clases, unas sesiones más magistrales, también se tienen unos encuentros en donde se analizan artículos y se analiza información de interés que es buena para provocar conversaciones en cada uno de los espacios. Igual con la astronomía, que todos los días pues está en un avance tremendo. También se trabajan competencias comunicativas y hay unos exploradores que son más dados a participar más en las sesiones de cara al contenido.
hay otros que son más fuertes en los temas comunicativos y van más de cara a estos contenidos. No hay que olvidar que son exploradores de un museo de ciencia y como tal hay contenidos de museología, de mediación, que es otra de las competencias, por decirlo así, que se trabajan en cada una de las sesiones. Y finalmente hay algunas sesiones especiales que se trabajan con los chicos que tienen que ver con lo laboral. En últimas, creemos que para Explora, ser explorador es también un proceso de formación profesional. Aquí en este punto hay que decir que de los exploradores que hemos pasado por el museo, que hemos estado en contacto con los visitantes, pueden ser 30, 40, 50, no tengo el número en mi cabeza, que al final se convirtieron en divulgadores o que están en el mundo de la apropiación social del conocimiento, como lo llamamos nosotros en Colombia. Voy a retomar algo que decía Denise en la presentación anterior, que no es menor, porque he descrito sobre todo los tipos de sesiones y la manera como hacemos la distribución de los mediadores en Explora, pero un elemento que es transversal es la toma de conciencia. Estamos hablando de 100 exploradores, todos ellos en una conversación a veces un poco cerrada alrededor de la ciencia y la tecnología, pero la toma de conciencia y hablar en todo momento de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en cuanto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, que ahorita lo mencionaba Denise, hay que problematizarlo y hay que trabajarlo todos los días. Hay una anécdota particular que tuve en un encuentro con los exploradores. Invitamos a un físico, reconocido ingeniero y físico, que trabajó durante toda su vida en una hidroeléctrica en Colombia. Lo invitamos porque sabía muchísimo de la manera como se transformaba la energía desde que estaba en la represa, desde que llegaba a nuestras casas para encender un televisor y demás, más por eso. En un primer momento, en los primeros 2 o 3 minutos de la sesión, nuestro invitado sacó una frase que era fuerte, decía que cuando él iba en un avión, que miraba las montañas y él tenía muchos deseos de hacer hidroeléctricas. Pues más allá de que la frase pues es durísima, pues era una persona que venía a trabajar en unas hidroeléctricas. En esa sesión todos los exploradores pues se llenaron de ira, se pusieron rojo y quizás no se pudo dar una conversación que quizás era interesante. ¿Sí? Entonces, también en esas sesiones pues el reto está en que hay conversaciones que son difíciles y como mediadores, como exploradores, todos los días nos tenemos que formar en cómo estar en esas conversaciones y trabajar a partir de los argumentos y no tanto de las emociones que muchas veces nos pueden traicionar. Finalmente, pues hablar un poco de los retos que tenemos en cuanto a formación de exploradores. Lo primero tiene que ver con la profesionalización. En Colombia la formación, la educación formal en temas de divulgación, en temas de museos no es amplia. Hay sobre todo en Bogotá algunas especializaciones, maestrías, pero por ejemplo en Medellín no lo tenemos y es uno de los retos importantes. De alguna manera lo dije hace un rato, las personas que nos hemos formado en temas de museos, en temas de divulgación, lo hemos hecho más en la práctica, en estar en contacto en todo momento con los visitantes, con estrategias y acciones para la popularización de la ciencia y pues nuestro país en general y creo que Latinoamérica tiene un reto allí muy, muy importante alrededor de la manera como nos profesionalizamos como divulgadores de ciencia. Otro de los retos quizás como museos de ciencia con nuestros mediadores tiene que ver con visibilizar talentos. Cuando la pandemia comenzó, cuando nos encerró en marzo de 2020, visibilizamos una gran cantidad de talentos entre nuestros exploradores, aparte de los que ya habíamos visibilizado, pero fue una oportunidad porque no habían visitantes en el museo para darnos cuenta que había personas dentro de nuestros exploradores que desarrollaban contenidos, los desarrollaban bien, otras personas que tenían competencias y conocimientos técnicos para desarrollar páginas web. De hecho, hoy en día una de las personas del equipo de TI era mediador y fue en la
en la pandemia, en donde esos talentos de alguna manera fueron más identificados. Entonces, un mensaje aquí y un reto es que como museos de ciencia veamos en nuestros mediadores un grupo muy importante de talentos que le pueda aportar a la construcción de cada una de nuestras instituciones. Y finalmente decir que los mediadores, los exploradores, no solamente son los que están en contacto con los visitantes. En cuanto a formación, es muy útil y muy provechoso que puedan participar de otras actividades de extensión. Algunos ejemplos son, nosotros hacemos anualmente el concurso de monólogos científicos, y muchos de los mediadores participan, se preparan durante todo un año, y al final no es un proceso formativo como las sesiones de las que hablé hace un rato, sino más bien otros escenarios más informales que al final terminan siendo diversión y una opción también, aparte del cine, aparte de ir a jugar fútbol, que muchas veces es lo que más encontramos. También temas de teatro y cosas por el estilo creo que pueden ser algo interesante para trabajar con los chicos. Creo que era esto. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias a Patricia, a Denise y a ti, Germán. Hay todavía, bueno, no hay mucho tiempo, pero no quería dejar pasar la posibilidad de hacerles algunas preguntas, ¿no?, nuestras, pero también que han llegado de parte de los asistentes en el Zoom. Ahí la solicitud que les haría es respuestas rápidas, de manera tal que las 4 o 5 preguntas entre todos puedan circular rápidamente. En el caso de Patricia y Germán, queríamos consultarles, para ser mediadores de ciencia en sus contextos, ¿es necesario, repito, necesario tener una formación científica? En nuestro caso… A ver si hay micro. Bueno, Sí. sí. En el caso de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es necesario que sea un estudiante de licenciatura que esté estudiando alguna ciencia, ingeniería o cualquiera de las carreras que proporciona la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. En tu caso, Germán, Parque Explora. No hay tanto en Parque Explora unas carreras, sino más bien como unas competencias. Nos interesan mucho los chicos que sean buenos comunicadores, que quieran saber más, que incluso sepan decir en algún momento no sé, pero que lo busquen de manera inmediata con una curiosidad profunda. Obviamente pues, las fortalezas conceptuales y conocer los contenidos de las salas para nosotros también es muy importante. Y en ese sentido la gran mayoría de los exploradores son de ingeniería, ciencias exactas, quizá licenciaturas, pero no cerramos nunca el abanico a que otras carreras puedan ser candidatos a ser mediadores del museo si tienen estas competencias de querer aprender más. Gracias a ambos. En el caso de Denise, nos preguntaban de qué modo se realiza la formación de los mediadores en el caso del Museo de Pachacámac. Sé que es una pregunta más abierta, pero por favor el voto de síntesis. Sí se escucha, ¿no? En el caso del museo, nosotros, como lo han mencionado también ya algunos colegas, no tenemos mediadores permanentes. Lo que hacemos es capacitamos regularmente, una vez al mes hay capacitaciones, y al final del año, cuando se va a convocar para las personas que nos van a acompañar el año siguiente, hay como una especie de evaluación por parte de uno de los arqueólogos. Pero en el caso nuestro también somos nosotros mismos los arqueólogos, los conservadores, que actuamos como mediadores. Y por eso, según lo que he escuchado, de repente nos falta mucho, pero la idea es que el personal del museo también pueda exponer las experiencias y motivar a nuestros visitantes, a nuestros escolares,
a este bichito de la investigación y de las ciencias. Gracias, Denise. Abrimos el micro a las personas que están en sala. Sí, A Neido en este caso. gracias. Yo quería hacer dos comentarios. El primero dirigido a lo que comentaba Denise, coincido con ella, los museos de arqueología también son museos de ciencia, creo que eso hemos conversado, y es muy rescatable porque en el caso del Perú los museos de arqueología han hecho también de museos de ciencia en el sentido de ciencias duras. ¿Por qué? Porque los profesores van a los museos de arqueología y empiezan a explicar con el mediador, con la exposición acerca de canales, acerca de equipos, y da pie para hablar de matemáticas, para hablar de ingeniería, y el niño se imagina y comienzan las preguntas. Y a partir de la historia de la arqueología llegamos también a las ciencias. Entonces, a falta de museos de ciencia en el Perú, los museos de arqueología han cumplido de una u otra manera esa demanda que hay mucha demanda en el Perú porque, como ustedes han visto, todavía no tenemos una gran cantidad de museos de ciencia. Así que esa es una labor también muy importante. Y el otro comentario era, me quedé un poquito sorprendido cuando Germán comentó de cómo se habían erizado los cabellos de los mediadores cuando el ingeniero ha hablado de las hidroeléctricas en las montañas. El Perú es un país hidroenergético por excelencia, en el caso nuestro. Y tenemos un museo de la electricidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, la mediación de ese museo era tan importante porque incluso desde la misma empresa de electricidad, en un momento en que el Perú sufrió una crisis entre la población que no quería el uso del agua para las mineras y esto arrastraba a las hidroeléctricas, que el museo medie con una exposición para explicar cómo las hidroeléctricas es una forma limpia de generar electricidad, porque solamente se usa la fuerza del agua y luego se devuelve esa misma cantidad de agua y en su misma cantidad y calidad al curso del río, ¿no? Entonces, participa dentro de ese ciclo del agua. Entonces hay maneras también muy sintonizadas con el medio ambiente, con la preservación, de explicar también la generación hidroeléctrica. Eso nomás quería yo comentar. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Neido. Sí, si no hay comentarios, les quería hacer algunas preguntas, ahí las voy a leer del Zoom. Hay felicitaciones por las presentaciones que han hecho. Hay un comentario, una pregunta, la voy a leer textual, porque esa me parece que conceptualmente es dura, a ver si alguno se anima a contestar. Dice, Ravelli, 2007 es una cita, dice que la narrativa o discurso en los museos es el lenguaje producido por la institución en forma escrita o hablada. ¿Esto se percibe en los museos de ciencia? A ver, Patricia toma el micro. Sí, gracias, Marco. Esto se conceptualiza en los museos de ciencia. En la parte de la conceptualización de una exposición tiene que venir planteada cuál es la narrativa que debería de seguir el visitante. No siempre se cumple porque el visitante, cuando no utiliza una visita mediada, sigue diferentes rutas azarosas. La misión y la visión de una exposición, de un conceptualizador, de una exhibición, es plantear cuáles serían las posibles rutas que siga un visitante de ciencia para que al final se lleve el mensaje que se tiene que transmitir. Forzosamente tenemos que pensar en todas esas salidas, pensar cuál es la idea final que queremos plantear, cuáles son las ideas principales de ciencia que se tiene que llevar, se tiene que conceptualizar la narrativa. Ok, muy claro. Por favor. Solo quiero agregar algo a lo ya señalado, que hoy día, además del guión y de lo que se trabaja, la comunidad participa en esta elaboración de un discurso, porque en el caso, por ejemplo, nuestro, la comunidad tiene saberes ancestrales que se pueden recuperar en el discurso, que son fundamentales. Entonces creo que sí se cumple porque es parte de todo el proceso de elaboración de la propuesta expositiva que se está llevando a cabo. Germán. Algo final con lo que dice Denise, y es que las propuestas museológicas y museográficas que se hagan siempre tienen que responder a una necesidad
y a un propósito profundo de los públicos. Cuando uno trabaja en proyectos para museos, para exposiciones, muchas veces se llega primero a la solución. Aquí la exposición debería estar distribuida de tal manera, con tales piezas, pero la primera pregunta es más profunda y es ¿cuál es el propósito de un escenario museográfico? ¿A qué necesidades de los públicos responde? ¿A qué preguntas? Y eso de alguna manera le da sentido a un lenguaje que se pone en escena para que lo visiten. Muchas gracias. Hay otra pregunta, la última, la quiero hacer a los tres. Preguntan, dentro de las habilidades de los mediadores, ¿está el ser bilingües? Ahí donde se interpreto el bilingües, no pensando, no sé, en un español-inglés, sino probablemente pensando en un español, otro idioma, digamos, original, ¿no?, de los países respectivos. En nuestro caso, tal vez el quechua, no sé, en el caso. En el caso puntual de Medellín y de Parque Explora, gran parte de nuestros públicos son turistas y gran parte de ellos son turistas extranjeros y de a poco hemos ido sumando mediadores bilingües, pero no lo son todos, la verdad. Y creo que una cosa que sí estamos trabajando, me voy a meter a otro tema, pues aparte del bilingüismo, que es importante y cada vez se va volviendo un tema más fundamental en cada uno de nuestros museos. No pensemos solamente en el bilingüismo, sino en temas de accesibilidad e inclusión. Y lengua de señas, por ejemplo, y otras experiencias interactivas que incluyen lengua de señas, braille, es uno de los temas que estamos abordando en el Parque Explora y que de a poco se está volviendo más protagonista, más importante en cada una de nuestras renovaciones y montajes. A ver, Denise. Creo que justo eso ibas a tocar, ¿no? Tenemos que ser más inclusivos y nuestro espectro tiene que ser mucho más amplio. Y reconozco en el caso del Museo Pachacamac, nosotros tenemos, somos bilingüe inglés-castellano, tenemos braille y tenemos lengua de señas peruana. Y hemos tratado de tener un texto escrito en quechua y se nos plantea un serio problema, porque está la lengua de quechua en Cusco, nosotros conseguimos una traducción del quechua ayacuchano, entonces los cusqueños nos lapidaron, el de Huaraz no estaba de acuerdo, entonces es cierto que nosotros somos conscientes de que nos falta eso. Y otra cosa que no hay que olvidarnos es que el quechua es básicamente un lenguaje, ¿cómo se dice? No sé si oral. El quechua no necesariamente es escrito. Entonces, más que pensar en los pies de objeto, por ejemplo, en los textos, desde mi punto de vista, no sé si estoy equivocada, creo que tendríamos que ver la manera de que esto sea verbal, ¿no es cierto? Porque además eso también significaría para nosotros que no nos tienen que aprobar todas las escuelas de quechua del país, ¿no? Que ya es un problema. Pero nosotros sí estamos pensando en cómo resolver ese problema que me parece fundamental por el tema de inclusión y acceso a la cultura para todos y para todas. Y en esta en esta línea de la inclusividad, no solamente lingüística, ¿cuál es la respuesta de México? Que tiende muchas veces a mirar hacia Norteamérica, ¿no? ¿Cómo lo ven, teniendo también una tradición tan fuerte por otro lado? Así es. Voy en la misma línea de Denise y de Germán. Es importante hacer uso del lenguaje en todas sus variantes comunicativas. También en Universum planteamos cuestiones de accesibilidad para estos sectores de la población y nuestra visita de turismo es mínima por la ubicación del museo en Universum y la ubicación del Museo de la Luz, que es más céntrica, en ese sí teníamos un poquito de más visita turística. Entonces sí cambian los públicos, sobre todo por la ubicación de los espacios. Pero sí es importante la comunicación en diversas lenguas. Okay. Perfecto. Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Ya. Hay dos preguntas más. Rápidamente, por favor, sí, para seguir con el programa.
Muchísimas gracias por las presentaciones. Yo sé que la pregunta que voy a hacer es seguro para otro tema más solamente, igual quisiera de todas maneras tener referencia. ¿Qué rol o qué papel juegan los gobiernos locales dentro de todo este marco justo de impulso, de apoyo, pero además también de implementación de políticas a nivel regional o local, justo sobre el tratamiento, digamos, de los museos, la protección, el conservar el patrimonio, etcétera, ¿no? No sé si algo de repente de referencia sobre la importancia del rol de los gobiernos locales y regionales en este sentido. De repente, Denise, desde nuestra perspectiva aquí del Perú. Lo primero que tenemos que tener claro es que la gestión del sitio y del museo, el museo ya no es lo que era hace 10 o 20 años, ¿no es cierto? El museo del sitio. Nosotros estamos en un territorio y ese territorio incluye necesariamente a los gobiernos locales. Entonces, la gestión del sitio depende de la gestión de los directores, el grupo de investigadores que está en el sitio, de los dirigentes de las comunidades aledañas y, por supuesto, de los gobiernos locales, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Con los municipios, en realidad tenemos dos municipios y 3, entre comillas, porque hay una pelea frontal entre 2 municipios. ¿A quién pertenece el sitio? Entonces, lo primero que yo les pregunto es, Machu Picchu, ¿a quién le pertenece? Nos pertenece a todos, no al distrito de Aguascalientes, no. Y Pachacamac es lo mismo. Entonces, para que sea una gestión exitosa, tenemos que participar todos. Porque si yo voy a un sitio y comienzo a hablar, entonces me van a tirar de todo, porque el Ministerio de Cultura que no hace nada. ¿Qué hacen ustedes por la protección del sitio? Porque evidentemente 465 hectáreas no pueden recaer en 10 personas. Si todos no participamos, si todos no somos responsables, nuestro patrimonio no tiene futuro. Por eso que hoy trabajamos intensamente con las comunidades y tratamos de trabajar con los gobiernos locales. A eso estamos apuntando, de que sea una responsabilidad social, pero de todos, para el futuro de nuestro patrimonio. Gracias, Denise. La última pregunta. Buenas tardes con todos. Bien, mi nombre es Ángela Chía, yo soy del Museo de Historia Natural de la San Marcos. Y bueno, me ha encantado sus exposiciones, su participación de cada uno de ustedes. Y yo, bueno, les presento la problemática que nosotros tenemos, ¿no? Y me gustaría que ustedes pudieran responder desde sus experiencias, ¿no?, ¿qué recomendarían, ¿no?, en este caso de la formación de mediadores pedagógicos? Por ejemplo, nosotros seguimos llamándoles guías. Entonces, ¿se escucha bien? Nosotros seguimos llamándoles guías, ¿no? Todos son estudiantes de pregrado de biología. Y bueno, comenzamos con las capacitaciones de la parte científica, obviamente, ellos tienen la base, ¿no? Y los jefes de departamento de investigación del museo son quienes se encargan de capacitarlos en cuanto al conocimiento. Sin embargo, no solamente se queda en ese tipo de capacitaciones, sino que tal vez hablarles un poco sobre los tipos de público, ¿no?, el trato al público, tal vez las habilidades blandas que tengan que desarrollar o las capacidades, ¿no? ¿Qué ustedes recomendarían para el caso de estos museos, ¿no?, que trabajamos de esta manera, con estos guías, con estos estudiantes, ¿no? ¿En qué capacitarlos más, aparte del conocimiento científico que se le da, ¿no? Porque generalmente podemos ver, yo como encargada de educación ambiental, cómo puede trabajar con los tipos de público, pero algunos desarrollan estas capacidades, uno por experiencia, me refiero a los mediadores, por experiencia, otro porque tienen afinidad o se identifican más con un tipo de público, ¿no? Entonces yo puedo ir separándose o agrupándolos así, pero ¿dónde yo puedo encontrar esas capacitaciones para ellos, ¿no?
¿En dónde puedo encontrar eso? ¿Con qué profesionales yo los capacito? Que les ayude a completar esa formación y pueda decir, ellos son mediadores pedagógicos en el museo, ¿no? A ver, gracias por la pregunta. El caso del perdón, ¿cuál era el museo? ¿De la San Marcos? Historia Natural, ¿verdad? Ajá, de la San Marcos. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que el tema de la denominación, si bien es importante, porque cuando uno nombra algo de alguna manera ya le está dando una orientación y un significado, lo más importante es que como museos tengamos muy claro qué queremos que pase con nuestros mediadores y qué queremos que nuestros mediadores promuevan en los visitantes. Me explico. Entonces, ¿qué queremos nosotros como Explora de nuestros mediadores? Que todos los días se formen cada vez más como profesionales, que sean mejores comunicadores de ciencia, teniendo unas competencias, unas capacidades que quizás nombré hace poco, y queremos que sean muy buenos comunicadores, conversadores con nuestros públicos, para que nuestros públicos quieran saber más y se apropien de mejor manera de los conocimientos y de los contenidos que ponemos en escena. En cuanto a la formación, creo que no hay una receta única, eso está claro, pero como museos debemos configurar unos conocimientos diversos en nuestros profesionales. Seguramente en los museos ustedes tienen quizás comunicadores, expertos más de cara a los contenidos y que se ponen en escena, quizás tienen museólogos, personas que saben muchísimo de museología, y es tratar de configurar una estrategia interna de formación que de alguna manera teja esos contenidos y esos conocimientos, no tanto que vamos solamente a hablar de los contenidos, sino cómo tejemos los contenidos con las comunicaciones, con lo que significa ser un museo como tal y los conceptos que tienen que ver con la mediación. Entonces creo que depende muchísimo de cada uno de los escenarios, de cada uno de los museos, pero creo que la clave está en ser multidisciplinarios, interdisciplinarios en los conocimientos en que se forman cada uno de nuestros mediadores. Yo creo que por ese lado puede estar la clave. Patricia. Y agregaría lo que dice Germán, que todo sea basado en evidencia de investigación. Ustedes son los que tienen el perfil definido para su Museo de Historia Natural, establezcan proyectos de investigación en donde el eje sean estos guías y ustedes pues, fundamenten, hay bastantes… afortunadamente bastante documentación en cuanto a mediación, es lo que ha hecho también Universum y Museo de la Luz, gracias al posgrado en Filosofía de la Ciencia y a un área que se llama Comunicación de la Ciencia, se han implementado diferentes estudios para ver cómo son estos procesos de mediación y con base en esos resultados se proponen modelos, estrategias, propuestas para capacitar o para dar un giro. Entonces es importante que estos procesos de capacitación se fortalezcan con estudios basados en evidencia. Yo solo quisiera agregar, como dijo Germán, creo, y también depende mucho de la persona, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, nos capacitamos y yo comienzo así a hablar, buenos días, aquí llegamos al Museo de Pachacútec, me muero, ¿no es cierto? Pero después, por ejemplo, a mí me tocó un mediador que me pareció fatal, que decía, hola, ¿cómo estamos? ¿Y tú de dónde vienes? Entonces, del frente. Entonces era como que, por eso te digo, creo que está la formación, pero también está un poco la persona, ¿no es cierto? Entonces creo que cruzando, y me parece fundamental lo que señaló, la investigación. Por ejemplo, los chicos que yo he recibido del Museo de Historia Natural, que me contaban eso de los romances de los gallinazos, a mí me parecía genial, ¿no es cierto? Porque a partir de eso se estableció todo un diálogo en torno a los gallinazos. Entonces, así eran guías, mediadores, explorers o lo que sea, creo que se logró el objetivo, que era incentivar, ¿no es cierto?, el cómo y el por qué y motivar a esta gente a que
de realmente tenemos una responsabilidad con nuestro medio ambiente. Eso es lo que yo podría señalar. ¿Qué dice Mayra? Sí, un último aporte. Ya, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a comentarles un poco las experiencias del Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. Nosotros empezamos así con guías, pero a medida que hemos ido haciendo más trabajos con respecto a la comunicación, pues nos tuvimos que poner en contacto con el museo con el MUNA, si mal no recuerdo, y las personas que trabajan allí nos han dado muchas formas de cómo podemos entablar una conversación, un intercambio entre los visitantes y los mediadores. Aparte de ello, también la Universidad Ricardo Palma tiene una maestría en museología, de tal manera, museología y gestión cultural, de tal manera que también tuvimos el apoyo, quien habla también es museóloga, soy bióloga y hemos hecho muchos trabajos con respecto a mediadores. Por ejemplo, a mí me llamó la atención algo muy curioso, porque yo soy del área de botánica, y entonces vinieron una familia. Casi siempre al Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma van familias, niños y con sus padres, y también van allí las personas trabajadoras del hogar. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre las plantas, entonces yo les pregunto, de estas plantas, ¿qué es lo que ustedes más conocen? ¿Y quién es la que sabía más? La trabajadora del hogar. Entonces ella empezó a hablar de que en mi tierra se hace esto, lo otro, y miren que tanto los señores que se estaban acompañando y con los niños se quedaron pero así mirándolos a la persona, cómo estaba manifestándose, cómo estaba dando sus experiencias. Y entonces para mí eso fue algo muy rico, porque no solamente aprende el mediador, no solamente aprende el visitante, sino también nosotros como mediadores aprendemos muchos. De tal manera que de todas estas experiencias que hemos tenido, pues no hubieron otras personas que nos decían, ¿por qué ustedes no hacen mejor cumpleaños temáticos en el museo? Yo quiero que mi hijito pase un cumpleaños temático aquí en el museo. De tal manera que nosotros hemos implementado cumpleaños temáticos en el museo. En realidad, nuestro museo llama mucho la atención por los dinosaurios. Creo que eso, como alguien decía, el estímulo es importante. Y justamente el estímulo para que vayan más niños al museo, pues ha sido los dinosaurios. Nosotros tenemos ahí más o menos una cantidad no muy grande, es poco, pero lo hacemos de tal manera que como que tuviéramos muchos dinosaurios. Y la verdad es de que los niños que llegan ahí al museo se sienten muy acogidos, se sienten muy contentos y aparte de eso todavía traen más conocimiento. Entonces, la mediación para mí es muy importante, se debe de seguir practicando y aprendemos mucho de ello, ¿no? Entonces, yo realmente aconsejaría de que empecemos por los estímulos, porque con los estímulos podemos llevar más gente. De tal manera que inclusive hemos escuchado y siempre hemos dicho también que los museos son tediosos, no nos gusta ir, pero ahora, por ejemplo, los niños llevan a los papás a los museos. Entonces, a eso debemos de llegar y creo que en ese camino estamos y la mediación es uno de los recursos muy importantes para poder aprender en forma igualitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comunicar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias y de paso agradecemos a Patricia, Germán, a Denise por su participación en esta mesa redonda que ha sido muy rica también de participación del público presente aquí en la sala y asistente vía Zoom. Y nosotros seguimos el programa en compañía de Mayra. Gracias.